Historia de Matusalén. Y Enoc vivió 65 años y a él le nació Matusalén, y Enoc caminó con el Todopoderoso después de haber tenido a Matusalén, y él sirvió a Yahvé, a pesar de las sendas malditas de los hombres. Y el alma de Enoc fue envuelta en la instrucción de Yahvé, en conocimiento y entendimiento, y él sabiamente se retiró de los hijos de los hombres, y se secuestró de ellos por muchos días. Y fue al término de muchos años cuando él estaba sirviendo a Yahvé, y orando delante de él en su casa, que un ángel de Yahvé lo llamó desde el cielo, y él dijo, aquí estoy. Y él dijo, levántate, sal de tu casa y ve del lugar donde te escondes, y aparece a los hijos de los hombres, para que tú les puedas enseñar la senda por la cual deben ir y la obra que deben llevar a cabo para entrar en los caminos del Todopoderoso. Y Enoc se levantó de acuerdo a la palabra de Yahvé, y salió de su casa, de su lugar y de la cámara donde estaba escondido, y él fue a los hijos de los hombres y les enseñó los caminos de Yahvé. Y en ese tiempo congregó a los hijos de los hombres y los familiarizó con la instrucción de Yahvé. Y él ordenó que se proclamara en todos los lugares donde vivían los hijos de los hombres, diciendo, ¿dónde está el hombre que desea conocer los caminos de Yahvé y sus buenas obras? Que él venga a Enoc. Y todos los hijos de los hombres se congregaron hacia él, porque todos los que deseaban esta cosa fueron a Enoc, y Enoc reinó sobre los hijos de los hombres de acuerdo a la palabra de Yahvé. Y ellos vinieron y se inclinaron a él y oyeron su palabra. Y el Espíritu del Todopoderoso estaba sobre Enoc, y él enseñó a todos sus hombres la sabiduría del Todopoderoso y sus caminos, y los hijos de los hombres sirvieron a Yahvé todos los días de Enoc, y ellos vinieron a oír su sabiduría. Y todos los reyes de los hijos de los hombres, ambos primero y último, junto con sus príncipes y jueces, vinieron a Enoc cuando oyeron de su sabiduría, y ellos se inclinaron a él, y ellos también requirieron que Enoc reinara sobre ellos, a lo cual él consintió. Y ellos reunieron por todo, 130 reyes y príncipes, y ellos hicieron a Enoc rey sobre ellos y todos ellos estaban bajo su poder y mando. Y Enoc les enseñó sabiduría, conocimiento, y los caminos de Yahvé, y él hizo la paz entre ellos, y hubo paz por todo el oriente en la vida de Enoc. Y Enoc reinó sobre los hijos de los hombres por 243 años, y él hizo justicia y rectitud con todo su pueblo, y él los guió en los caminos de Yahvé. Y estas son las generaciones de Enoc, Matusalén, Ilishe, y Elimelech, 3 hijos, y sus hermanas fueron Melca, Naamá, y Metuselach vivió 87 años y a él le nació Lamec. Y fue en el año 56 de la vida de Lamec cuando Adán murió, 930 años tenía él cuando murió, y sus 2 hijos con Enoc y Matusalén su hijo lo sepultaron con gran pompa, como sepultura de reyes, en la cueva donde el Todopoderoso le había dicho. Y en ese lugar todos los hijos de los hombres hicieron gran luto y lamentos por causa de Adán. Ha sido, por lo tanto, costumbre entre los hijos de los hombres hasta este día. Y Adán murió porque él comió del árbol del conocimiento, él y sus hijos después de él, como Yahvé, el Todopoderoso, había hablado. Y fue en el año de la muerte de Adán, cual fue en el año 243 del reino de Enoc. En ese tiempo Enoc resolvió separarse de los hijos de los hombres y secuestrarse como al principio para servir a Yahvé. Y Enoc lo hizo así, pero no se ocultó de ellos completamente, sino se mantuvo lejos de los hijos de los hombres por 3 días y después iba a ellos un día. Y durante los 3 días que él estaba en su cámara,
él oraba y alababa a Yahvé su Dios, y el día que él salía aparecía a sus súbditos y les enseñaba los caminos de Yahvé, y todo lo que ellos le preguntaban acerca de Yahvé, él les decía. Y él lo hizo de esta forma por muchos años, y después él se escondía por 6 días y aparecía a su pueblo un día en 7, y después de eso una vez al mes, y después una vez al año, hasta que todos los reyes y príncipes lo buscaban y querían ver el rostro de Enoc, y oír su palabra, pero ellos no podían, pues todos los hijos de los hombres estaban grandemente temerosos de Enoc, y temían acercarse a él por causa del sobrecogimiento semejante a Dios que estaba asentado en su semblante, por lo tanto, ningún hombre podía mirarlo a él, temiendo que podía ser castigado y morir. Y todos los reyes y príncipes resolvieron reunir a los hijos de los hombres, y venir a Enoc, pensando que ellos podían hablar con él en ese tiempo cuando él debía salir y estar entre ellos, y ellos así lo hicieron. Y el día llegó cuando Enoc salió y todos ellos se reunieron y vinieron a él, y Enoc les habló a ellos las palabras de Yahvé y él les enseñó sabiduría y conocimiento, y ellos se inclinaron delante de él y dijeron, ¡que viva el rey! ¡Que viva el rey! Y un tiempo después, cuando los reyes y príncipes y los hijos de los hombres estaban hablando con Enoc, y Enoc les estaba enseñando los caminos de Dios, he aquí que un ángel de Yahvé llamó a Enoc desde el cielo, y deseaba traerlo al cielo para que él reinara sobre los hijos de Dios como él había reinado sobre los hijos de los hombres en la tierra. Cuando en ese tiempo Enoc oyó esto, él fue y reunió a los habitantes de la tierra, y les enseñó sabiduría y conocimiento y les dio instrucciones divinas, y les dijo a ellos, he sido requerido ascender al cielo, yo por tanto no sé el día de mi partida. Y ahora por tanto les enseño sabiduría y conocimiento y les daré instrucción antes de que los deje, de cómo actuar sobre la tierra para que vivan, y así él hizo. Y él les enseñó sabiduría y conocimiento, y les dio instrucción, y él los reprendió, y puso delante de ellos estatutos y juicios para hacer sobre la tierra, e hizo la paz entre ellos, y él les enseñó vida eterna, y vivió con ellos algún tiempo enseñándoles de todas esas cosas. Y en ese tiempo los hijos de los hombres estaban con Enoc, y Enoc estaba hablando con ellos, y ellos alzaron sus ojos y la semejanza de un gran caballo descendió del cielo, y el caballo daba pasos en el aire. Y ellos le dijeron a Enoc lo que habían visto, y Enoc les dijo a ellos, por causa mía este caballo desciende del cielo, el momento ha llegado cuando tengo que irme de ustedes y ya no seré visto por ustedes. Y el caballo descendió en ese momento y se paró delante de Enoc, y todos los hijos de los hombres que estaban con Enoc lo vieron. Y Enoc entonces de nuevo ordenó que una voz fuera proclamada, diciendo, ¿dónde está el hombre que se deleita en conocer los caminos de Yahvé su Dios, que venga este día a Enoc antes de que él sea llevado de nosotros? Y todos los hijos de los hombres se reunieron y vinieron a Enoc ese día, y todos los reyes de la tierra y sus príncipes y consejeros permanecieron con él ese día. Y Enoc entonces enseñó a los hijos de los hombres sabiduría y conocimiento, y les dio instrucciones divinas y les aconsejó servir a Yahvé y caminar en sus caminos todos los días de sus vidas, y él continuó haciendo la paz entre ellos. Y fue después de esto que él se levantó y montó en el caballo, y él salió y todos los hijos de los hombres fueron tras él, cerca de 800,000 hombres, y ellos fueron con él la jornada de un día. Y el segundo día él les dijo a ellos, regresen a casa a sus tiendas, ¿por qué irán? Quizás puedan morir, y algunos de ellos se fueron de él, y aquellos que permanecieron siguieron con él una jornada de 6 días, y Enoc les dijo a ellos todos los días,
regresen a sus tiendas, no sea que puedan morir. Pero ellos no estaban dispuestos a regresar, y fueron con él. Y en el sexto día algunos de los hombres permanecieron y se agarraron a él, y ellos dijeron a él: nosotros iremos contigo al lugar que tú vas, como Yahvé vive, solo la muerte nos separará. Y ellos surgieron tanto en ir con él, que él cesó de hablar con ellos, y ellos fueron tras él y no querían regresar. Y cuando los reyes regresaron, ellos causaron que un censo fuera tornado, para poder saber el número de los hombres que permanecieron y fueron con Enoc. Y fue el séptimo día que Enoc ascendió al cielo en un torbellino, con caballos y carruajes de fuego. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Y en el octavo día todos los reyes que habían estado con Enoc enviaron para traer de regreso al número de hombres que estaban con Enoc, en ese lugar de donde ascendió al cielo. Y todos esos reyes fueron al lugar y encontraron que la tierra estaba llena de nieve, y sobre la nieve había grandes piedras de nieve, y uno dijo al otro: vengan, vamos a romper por entre la nieve para ver. Quizás los hombres que permanecieron con Enoc están muertos, y están ahora bajo las piedras de nieve, pero buscaron pero no lo pudieron encontrar a él, porque él había ascendido al cielo. Y todos los días que Enoc que vivió sobre la tierra fueron 365 años. Y cuando Enoc había ascendido a los cielos, todos los reyes de la tierra se levantaron y tomaron a Matusalén su hijo y lo ungieron, y causaron que él reinara sobre ellos en lugar de su padre. Y Matusalén actuó con rectitud como su padre Enoc le había enseñado, y él asimismo durante toda su vida enseñó a los hijos de los hombres sabiduría, conocimiento, y el temor de Dios. Y él no se volvió del buen camino ni a la derecha ni a la izquierda. Pero en los últimos días de Matusalén los hijos de los hombres se volvieron de Yahvé, y ellos corrompieron la tierra, ellos se robaron y saquearon el uno al otro, y se rebelaron contra el Todopoderoso y transgredieron. Y ellos corrompieron sus caminos, y no quisieron escuchar a la voz de Matusalén, sino se rebelaron contra él. Y Yahvé estaba extremadamente enojado contra ellos, y Yahvé continuó destruyendo la semilla en esos días, así que no había siembra ni cosecha en la tierra. Porque cuando sembraban la tierra, para poder obtener alimento para su sostén, he aquí, espinos y zarzas fueron producidos cuales ellos no los sembraron. Y aún los hijos de los hombres no se volvieron de sus caminos malditos, y sus manos estaban extendidas para hacer el mal a la vista de Dios, y ellos provocaron a Yahvé con sus sendas malditas, y Yahvé estaba muy enojado y se arrepintió de haber hecho al hombre. Y él pensó destruirlos y aniquilarlos, y así él lo hizo. En esos días Lamec el hijo de Matusalén era de 160 años de edad. Set el hijo de Adán murió. Y todos los días que Set vivió fueron 912 años y después murió. Y Lamec era de 180 años cuando él tomó a Asmua, la hija de Ilishe, el hijo de Enoc su tío, y ella fue preñada. Y en esos tiempos los hijos de los hombres sembraban la tierra y poco alimento producía. Aún los hijos de los hombres no se volvieron de sus sendas malditas, y ellos pecaron y se rebelaron contra el Todopoderoso. Y la esposa de Lamec estaba preñada y dio a luz un hijo en esos tiempos, en el transcurso del año. Y Matusalén llamó su nombre Noé, diciendo:
La tierra estaba en sus días en descanso y libre de corrupción, y Lamec su padre llamó su nombre Menehem, diciendo: Este nos confortará en nuestros trabajos y labor miserable en la tierra, cual el Todopoderoso ha maldecido. Y el niño creció y fue destetado, y él siguió los caminos de su padre, abuelo, Matusalén, perfecto y recto delante del Todopoderoso. Y todos los hijos de los hombres abandonaron los caminos de Yahvé en esos días mientras se multiplicaron en la faz de la tierra con hijos e hijas. Y ellos enseñaron el uno al otro sus prácticas malvadas y ellos continuaron pecado contra Yahvé. Y cada hombre se hizo para sí un dios, y ellos robaron y saquearon cada hombre a su vecino, como también a sus parientes, y ellos corrompieron la tierra y la tierra estaba llena de violencia. Y sus jueces y regidores, los vigilantes, fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de los hombres por la fuerza de acuerdo a su escogencia, y los hijos de los hombres en esos días tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo, y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con la otra, para así provocar a Yahvé, y el Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. Y Yahvé dijo: Yo borraré al hombre, al cual he creado, de la faz de la tierra, sí, desde el hombre a las aves en el aire, junto con las reses y bestias que están en el campo, porque me arrepiento de haberlas hecho. Y todos los hombres que caminaron en las sendas de Yahvé murieron en esos días, antes de que Yahvé trajera el mal sobre el hombre, cual había declarado, porque esto era de Yahvé para que ellos no vieran el mal del cual Yahvé habló referente a los hijos de los hombres. Y Noé encontró favor inmerecido a la vista de Yahvé, y Yahvé lo escogió a él y sus hijos para levantar semilla de ellos sobre la faz de toda la tierra. Y era en el año 84 de la vida de Noé, que Enos el hijo de Set murió, él tenía 905 años en su muerte. Y en el año 179 de la vida de Noé, Cainán el hijo de Enos murió, y todos los días de Cainán fueron 910 años, y él murió. Y en el año 234 de la vida de Noé, Mahalaleel el hijo de Cainán murió, y los días de Mahalaleel fueron 895, y él murió. Y Jared el hijo de Mahalaleel murió en esos días, en el año 336 de la vida de Noé, y todos los días de Jared fueron 962 años, y él murió. Y todos los que siguieron a Yahvé murieron en esos días, antes que ellos vieran el mal que Yahvé declaró hacer sobre la tierra. Y después de un lapso de muchos días, en el año 480 de la vida de Noé, cuando todos esos hombres que siguieron a Yahvé habían muerto lejos de los hijos de los hombres, y solo Matusalén quedó, el Todopoderoso dijo a Noé y a Matusalén, diciendo: Hablen ustedes, y proclamen a los hijos de los hombres, diciendo: Así dice Yahvé, vuélvanse de sus sendas malditas y abandonen sus obras. Y Yahvé se arrepentirá del mal que él ha declarado hacerles a ustedes, para que no venga a suceder. Porque así dice Yahvé: He aquí, yo les daré un periodo de 120 años, y si ustedes se vuelven a mí y abandonan sus sendas malditas, entonces yo también me volveré del mal que les dije, y no existirá, dice Yahvé. Y Noé y Matusalén hablaron todas estas palabras de Yahvé a los hijos de los hombres, día tras día, constantemente hablando a ellos. Pero los hijos de los hombres no querían escucharles, ni inclinar sus oídos a sus palabras, y ellos eran de dura cerviz. Y Yahvé les otorgó a ellos un periodo de 120 años, diciendo: Si ellos regresan, entonces el Todopoderoso se arrepentirá de todo el mal, para así no destruir la tierra.
Noé el hijo de Lamec se abstuvo de tomar una esposa en esos días, para tener hijos, porque él dijo, seguramente ahora el Todopoderoso destruirá la tierra, por esa razón, entonces no tendré hijos. Y Noé era un hombre justo, él era perfecto en su generación, y Yahvé lo escogió a él para levantar semilla de su semilla sobre la faz de la tierra. Y Yahvé dijo a Noé, toma para ti una esposa, y ten hijos, porque yo he visto tu rectitud delante de mí en esta generación. Y tú levantarás semilla y tus hijos contigo, en el medio de la tierra. Y Noé fue y tomó una esposa, y él escogió a Name la hija de Enoc, y ella era de 580 años de edad. Y Noé tenía 498 años cuando él tomó a Name por esposa. Y Name fue preñada y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Jafet, diciendo, el Todopoderoso me ha aumentado en la tierra. Y ella fue preñada de nuevo y dio a luz un hijo, y ella llamó su nombre Sem, diciendo, el Todopoderoso me ha hecho un remanente, para levantar semilla en el medio de la tierra. Y Noé tenía 502 años cuando Name dio a luz a Sem, y los niños crecieron y fueron por los caminos de Yahvé, en todo lo que Matusalén y Noé su padre les enseñaron. Y Lamec el padre de Noé murió en esos días, aún en verdad él no fue con todo corazón en los caminos de su padre, y él murió en el año 195 de la vida de Noé. Y todos los años de Lamec fueron 770 años, y él murió. Y todos los hijos de los hombres que conocían a Yahvé murieron en ese año antes de que Yahvé trajera el mal sobre ellos, porque Yahvé por su voluntad los hizo morir, para que así no contemplaran el mal que el Todopoderoso traería sobre sus hermanos y parientes, como él así lo había declarado hacer. Get in the game with the college-branded Venmo debit card. Wreck your team with every tap and earn up to 5% cash back with Venmo Stash, a new rewards program from Venmo. No monthly fee, no minimum balance, just school pride and spending power. Get in the game and sign up for the Venmo debit card at venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. Monster Energy. Everybody knows White Monster, Zero Ultra. That's the OG. It kicked off this whole zero sugar energy drink thing. But Ultra is a whole lineup now. You've got Strawberry Dreams, Blue Hawaiian, Sunrise, and Vice Guava. And they all bring the Monster Energy punch. So if you've been living in the white can, branch out. Ultra's got a flavor for every vibe. And every single one is zero sugar. Tap the banner to learn more. En ese tiempo, Yahvé dijo a Noé y Matusalén, salgan adelante y proclamen a los hijos de los hombres todas las palabras que yo hablé a ustedes en aquellos días, quizás ellos se vuelvan de sus caminos malvados, y entonces yo me arrepentiré del mal y no lo traeré. Y Noé y Matusalén salieron y dijeron en los oídos de los hijos de los hombres todo lo que el Todopoderoso había hablado referente a ellos. Pero los hijos de los hombres no quisieron escuchar, tampoco inclinaron sus oídos a todas sus declaraciones. Y fue después de esto que Yahvé dijo a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, a causa de sus obras malditas, y he aquí, yo destruiré la tierra. Y tú toma para ti madera de gofer, cedro, y ve a cierto lugar y haz un arca grande, y ponla en ese lugar. Y así la harás, 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Y vas a hacer para ti una puerta, abierta en su lado, y en un codo terminarás arriba, y la cubres por dentro y por fuera con brea. Y he aquí, yo traeré la inundación de agua sobre la tierra, y toda carne será destruida de debajo de los cielos, y todo lo que está sobre la tierra perecerá.
Y tú y tu casa irán y reunirán 2 parejas de toda cosa viviente, macho y hembra, y los traerán al arca, y levantarán semilla de ellos sobre la tierra. Recoge para ti toda la comida que es comida para todos los animales, y podrá haber comida para ti y para ellos. Y tú escogerás para tus hijos 3 doncellas, de las hijas de los hombres, y ellas serán esposas para tus hijos. Y Noé se levantó, y él hizo el arca, en el lugar que el Todopoderoso le había ordenado, y Noé hizo como el Todopoderoso le había ordenado. Y en sus 595 años Noé comenzó a hacer el arca, y él hizo el arca en 5 años, como Yahvé había ordenado. Y Noé tomó las 3 hijas de Eliaquim, hijo de Matusalén, por esposas para sus hijos, como Yahvé había ordenado a Noé. Y fue en este tiempo que Matusalén el hijo de Enoc murió, 960 años tenía él en su muerte. Romanos capítulo 1. De Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, y especialmente escogido para predicar la buena noticia de que Dios prometió hace mucho tiempo por medio de sus profetas en las Escrituras. Esta noticia se refiere al Hijo de Dios que, según la naturaleza humana que tomó, era descendiente de David. Se trata de Jesucristo nuestro Señor, quien, en el orden del Espíritu, el Espíritu de santidad que estaba en él, fue proclamado Hijo de Dios en todo su poder por su resurrección de entre los muertos. Por medio de él recibimos la gracia y nuestra misión apostólica de predicar la obediencia de la fe a todas las naciones paganas en honor de su nombre. Ustedes son una de estas naciones, y por su llamado pertenecen a Jesucristo. A todos vosotros, amados de Dios en Roma, llamados a ser santos, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os envíen gracia y paz. Primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros y por la forma en que se habla de vuestra fe en todo el mundo. El Dios al que adoro espiritualmente predicando la buena noticia de su Hijo sabe que nunca dejo de mencionaros en mis oraciones y pedir que se le permita por fin la oportunidad de visitarlo, si así lo desea. Porque anhelo verlos, ya sea para fortalecerlos compartiendo un don espiritual con ustedes, o, lo que es mejor, hallar entre vosotros ánimo en nuestra común fe. Quiero que sepáis, hermanos, que muchas veces he pensado visitaros, aunque hasta ahora siempre he sido impedido, con la esperanza de obrar entre vosotros tan fructíferamente como lo he hecho entre los demás paganos. Tengo un deber para con los griegos tanto como para con los bárbaros, tanto para con los instruidos como para con los incultos, y esto es lo que me hace querer traerles la buena noticia también a ustedes en Roma. Porque no me avergüenzo de la buena nueva, es el poder de Dios que salva a todos los que tienen fe, a los judíos primeramente, pero también a los griegos. Ya que esto es lo que nos revela la justicia de Dios, muestra cómo la fe lleva a la fe, o como dice la Escritura, el hombre recto encuentra la vida a través de la fe. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y depravación de los hombres que tienen prisionera la verdad en su maldad. Porque lo que de Dios se puede conocerles es perfectamente claro, puesto que Dios mismo lo ha manifestado. Desde que Dios creó el mundo, su poder eterno y su deidad, aunque invisibles, han estado allí para que la mente los vea en las cosas que ha hecho. Es por eso que tales personas no tienen excusa, conocían a Dios y, sin embargo, rehusaron honrarlo como Dios o agradecerle, en cambio, hicieron tonterías a partir de la lógica y sus mentes vacías se oscurecieron. Cuanto más se llamaban a sí mismos filósofos, más estúpidos se volvían, hasta que cambiaron la gloria del Dios inmortal por una imitación inútil, por la imagen del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles.
Por eso Dios los dejó con sus deleites inmundos y las prácticas con que deshonran sus propios cuerpos, ya que han renunciado a la verdad divina por la mentira, y han adorado y servido a las criaturas en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas, por eso sus mujeres se han apartado de las relaciones naturales a las prácticas contra la naturaleza. ¿Y por qué los hombres de ellos han dejado las relaciones naturales para consumirse en la pasión los unos por los otros, haciendo hombres cosas vergonzosas con hombres y recibiendo una recompensa adecuada por su perversión? En otras palabras, ya que se negaron a ver que era racional reconocer a Dios, Dios los ha dejado con sus propias ideas irracionales y con su conducta monstruosa. Y así están sumidos en toda clase de depravación, podredumbre, avaricia y malicia, y son adictos a la envidia, el asesinato, las disputas, la traición y el despecho. Calumniadores, enemigos de Dios, rudos, soberbios y jactanciosos, emprendedores en el pecado, rebeldes a los padres, sin cerebro, honor, amor o piedad. Ellos saben cuál es el veredicto de Dios, que los que se comportan así merecen morir, y sin embargo lo hacen, y lo que es peor, animar a otros a hacer lo mismo. Romanos capítulo 2. Así que no importa quién seas, si juzgas no tienes excusa. Al juzgar a los demás, te condenas a ti mismo, ya que no te comportas de manera diferente a los que juzgas. Sabemos que Dios condena ese tipo de comportamiento imparcialmente, y cuando juzgáis a los que así se portan, mientras vosotros hacéis exactamente lo mismo, ¿creéis que escaparéis del juicio de Dios? ¿O estás abusando de su abundante bondad, paciencia y tolerancia, sin darte cuenta de que esta bondad de Dios está destinada a llevarte al arrepentimiento? Su obstinada negativa a arrepentirse solo se suma a la ira que Dios tendrá hacia usted en ese día de ira cuando se darán a conocer sus justos juicios. Él pagará a cada uno como merecen sus obras. Para los que buscan renombre y honor e inmortalidad haciendo siempre el bien, habrá vida eterna. Para los insumisos que rehusaron tomar la verdad por guía y en cambio tomaron la depravación, habrá ira y furor. Dolor y sufrimiento sobrevendrán a todo ser humano que se ocupa en el mal, los judíos primeramente, pero también los griegos. Renombre, honra y paz alcanzarán a todo el que hace lo bueno, a los judíos primeramente, pero también a los griegos. Dios no tiene favoritos. Los pecadores que no estaban sujetos a la ley, perecerán igualmente. Sin esa ley, los pecadores que estaban bajo la ley tendrán esa ley para juzgarlos. No es escuchar la ley sino guardarla lo que santificará a las personas a los ojos de Dios. Por ejemplo, los paganos que nunca oyeron hablar de la ley pero que son guiados por la razón a hacer lo que la ley ordena, en realidad no pueden poseer la ley, pero se puede decir que son la ley. Pueden señalar la sustancia de la ley grabada en sus corazones, pueden llamar a un testigo, es decir, su propia conciencia, tienen acusación y defensa, es decir, su propio diálogo mental interno. En el día en que, según la buena noticia que predico, Dios, por medio de Jesucristo, juzgue los secretos de la humanidad. Si te llamas judío, si realmente confías en la ley y te enorgulleces de tu Dios, si conoces la voluntad de Dios por medio de la ley y sabes lo que es justo, si estás seguro de que puedes guiar a los ciegos y ser un faro para los que están en tinieblas, si puedes enseñar a los ignorantes e instruir a los ignorantes, porque tu ley contiene todo conocimiento y verdad, entonces, ¿por qué no te enseñas a ti mismo así como a los demás? Predicas contra el robo, pero robas, prohíbes el adulterio, pero cometes adulterio,
despreciáis los ídolos, pero saqueáis sus templos. Al jactarte de la ley y luego desobedecerla, desprecias a Dios. Como dice la Escritura, tu culpa es que el nombre de Dios sea blasfemado entre los paganos. Bueno es ser circuncidado si guardas la ley, pero si quebrantas la ley, bien podrías haberte quedado sin circuncidar. Si un hombre que no está circuncidado obedece los mandamientos de la ley, ¿seguro que eso compensa por no estar circuncidado? Más aún, el hombre que guarda la ley, aunque no haya sido circuncidado físicamente, es una condenación viva de la forma en que desobedecen la ley a pesar de estar circuncidado y tenerlo todo escrito. Ser judío no es solo parecer judío, y la circuncisión es más que una operación física. El verdadero judío es el que lo es interiormente, y la verdadera circuncisión está en el corazón, algo que no es de la letra, sino del espíritu. Un judío así no puede ser alabado por el hombre, pero será alabado por Dios. Romanos capítulo 3. Pues bien, ¿está mejor un judío? ¿Hay alguna ventaja en ser circuncidado? Una gran ventaja en todos los sentidos. Primero, los judíos son el pueblo al que se le confió el mensaje de Dios. ¿Y si algunos de ellos fueran infieles? ¿Su falta de fidelidad cancelará la fidelidad de Dios? Eso sería absurdo. Dios siempre será verdadero aunque todos demuestren ser falsos. Así dice la Escritura, en todo lo que dices se muestra tu justicia, y cuando eres juzgado ganas tu caso. Pero si nuestra falta de santidad hace que Dios demuestre su integridad, ¿cómo podemos decir que Dios es injusto cuando, para usar una analogía humana, se enoja con nosotros a cambio? Eso sería absurdo, significaría que Dios nunca podría juzgar al mundo. También podrías decir que dado que mi falta de veracidad hace que Dios demuestre su veracidad y así le da gloria, no se me debe juzgar como pecador en absoluto. Eso sería lo mismo que decir, haz el mal como medio para el bien. Algunos calumniadores nos han acusado de enseñar esto, pero son justamente condenados. Bueno, ¿estamos mejor? En absoluto. Como dijimos antes, judíos y griegos están todos bajo el dominio del pecado. Como dice la Escritura, no queda un buen hombre, no, ni uno solo, no hay quien entienda, ni quien busque a Dios. Todos se desviaron, contaminaron a todos por igual, no queda ni un hombre bueno, ni uno solo. Sus gargantas son sepulcros abiertos, sus lenguas están llenas de engaño. El veneno de las víboras está en sus labios, amargas maldiciones llenan sus bocas. Sus pies son ligeros cuando hay que derramar sangre, donde quiera que van, hay caos y ruina. No conocen el camino de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, todo lo que dice la ley lo dice, como sabemos, para el bien de los que están sujetos a la ley, pero para silenciar a todos y para exponer el mundo entero al juicio de Dios. Y esto es porque nadie puede ser justificado a los ojos de Dios por guardar la ley. Todo lo que hace la ley es decirnos lo que es pecaminoso. La justicia de Dios que se dio a conocer por medio de la ley y de los profetas, ahora se ha revelado fuera de la ley, ya que la misma justicia de Dios llega por la fe a todo aquel que cree en Jesucristo, tanto judío como pagano. Tanto judíos como paganos pecaron y perdieron la gloria de Dios, y ambos son justificados por el don gratuito de su gracia al ser redimidos en Cristo Jesús, quien fue designado por Dios para sacrificar su vida a fin de ganar la reconciliación por medio de la fe. Así Dios da a conocer su justicia, primero, por el pasado, cuando los pecados quedaron impunes porque tomó su mano, entonces, para el siglo presente, demostrando positivamente que Él es justo,
y que justifica a todo el que cree en Jesús. Entonces, ¿qué pasa con nuestra jactancia? No hay lugar para ellos. ¿Qué tipo de ley los excluye? ¿El tipo de ley que nos dice qué hacer? Al contrario, es la ley de la fe, ya que, como vemos, el hombre es justificado por la fe y no por hacer algo que la ley le dice que haga. ¿Es Dios Dios solo de los judíos y no también de los paganos? De los paganos también, ciertamente, ya que hay un solo Dios, y Él es el que justificará a los circuncisos a causa de su fe y justificará a los incircuncisos a través de su fe. ¿Queremos decir que la fe invalida la ley? En absoluto, estamos dando a la ley su verdadero valor. Romanos capítulo 4. Aplique esto a Abraham, el antepasado de quien todos somos descendientes. Si Abraham fue justificado como recompensa por hacer algo, realmente habría tenido algo de que jactarse, aunque no a los ojos de Dios. Porque la Escritura dice, Abraham puso su fe en Dios, y esta fe fue considerada como su justificación. Si alguno tuviere trabajo que mostrar, su salario no se considerará como merced, sino como deuda, pero cuando el hombre no tiene nada que mostrar excepto la fe en aquel que justifica a los pecadores, entonces su fe es considerada como la que lo justifica a él. Y David dice lo mismo, un hombre es feliz si Dios lo considera justo, a pesar de las buenas obras, bienaventurados aquellos cuyos delitos son perdonados, cuyos pecados son borrados. Dichoso el hombre a quien el Señor considera sin pecado. ¿Es esta felicidad solo para los circuncidados, o también para los demás? Piensa de nuevo en Abraham, su fe, decimos, fue considerada como una justificación para él, pero ¿cuándo se hizo esto? ¿Cuándo ya estaba circuncidado o antes de haber sido circuncidado? Fue antes de que lo circuncidaran, no después, y cuando fue circuncidado más tarde fue solo como una señal y garantía de que la fe que tenía antes de su circuncisión lo justificaba. De esta manera, Abraham se convirtió en el antepasado de todos los creyentes incircuncisos, para que también ellos pudieran ser considerados justos, y antepasado también de aquellos que, siendo circuncidados, no confían solo en esto, sino que siguen a nuestro antepasado Abraham por el camino de la fe que recorrió antes de ser circuncidado. La promesa de heredar el mundo no fue hecha a Abraham y a su descendencia por ninguna ley, sino por la justicia que consiste en la fe. Si el mundo es heredado únicamente por aquellos que se someten a la ley, entonces la fe es vana y la promesa no vale nada. La ley involucra la posibilidad de castigo por quebrantar la ley. Solo donde no hay ley se puede evitar eso. Por eso, el cumplimiento de la promesa depende de la fe, para que sea un don gratuito y esté disponible para todos los descendientes de Abraham, no solo los que pertenecen a la ley, sino también los que pertenecen a la fe de Abraham, que es el Padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te he puesto por antepasado de muchas naciones. Abraham es nuestro Padre a los ojos de Dios, en quien puso su fe, y que da vida a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe. Aunque parecía que la esperanza de Abraham no se podía cumplir, él esperó y creyó, y al hacerlo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había prometido. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas. Incluso el pensamiento de que su cuerpo había pasado la paternidad, tenía alrededor de 100 años, y que Sara era demasiado vieja para ser madre, no sacudió su creencia. Como Dios lo había prometido, Abraham no quiso negarlo ni dudarlo, sino que se fortaleció con la fe y dio gloria a Dios, convencidos de que Dios tenía poder para hacer lo que había prometido. Esta es la fe que fue considerada como su justificación.
Sin embargo, la Escritura no se refiere solo a él sino también a nosotros cuando dice que su fe fue considerada de esta manera, también nuestra fe será considerada. Si creemos en aquel que resucitó a Jesús nuestro Señor de entre los muertos, Jesús, quien fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para justificarnos. Romanos capítulo 5. Hasta aquí hemos visto que por la fe somos juzgados justos y en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya que es por la fe y por medio de Jesús que hemos entrado en este estado de gracia en el que podemos gloriarnos de esperar la gloria de Dios. Pero eso no es todo de lo que podemos jactarnos de nuestros sufrimientos. Estos sufrimientos traen paciencia, como sabemos, y la paciencia trae perseverancia, y la perseverancia trae esperanza, y esta esperanza no es engañosa, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Aún éramos impotentes cuando, en el momento señalado, Cristo murió por los hombres pecadores. No es fácil morir incluso por un buen hombre, aunque, por supuesto, para alguien realmente digno, un hombre podría estar preparado para morir. Pero lo que prueba que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Habiendo muerto para hacernos justos, ¿es probable que ahora no pueda salvarnos de la ira de Dios? Cuando fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, todavía éramos enemigos. Ahora que hemos sido reconciliados, ¿seguramente podemos contar con ser salvos por la vida de su Hijo? No solo porque hemos sido reconciliados, sino porque estamos llenos de gozosa confianza en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ya hemos obtenido nuestra reconciliación. Pues bien, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte se extendió a todo el género humano, por cuanto todos pecaron. El pecado existía en el mundo mucho antes de que se diera la ley. No había ley, por lo que nadie podía ser acusado del pecado de quebrantamiento de la ley. Sin embargo, la muerte reinó sobre todos desde Adán hasta Moisés, aunque su pecado, a diferencia del de Adán, no fue cuestión de quebrantar la ley. Adán prefiguró al que había de venir, pero el regalo mismo superó considerablemente la caída. Si es cierto que por la caída de un hombre murieron tantos, es aún más cierto que la gracia divina, viniendo a través de un solo hombre, Jesucristo, llegó a tantos como abundante don gratuito. Los resultados del don también superan los resultados del pecado de un hombre, porque después de una sola caída vino el juicio con un veredicto de condenación. Ahora después de muchas caídas viene la gracia con su veredicto de absolución. Si es cierto que la muerte reinó sobre todos como consecuencia de la caída de un hombre, es aún más cierto que un hombre, Jesucristo, hará reinar en vida a todo el que recibe el don gratuito que no merece, de ser hecho justo. Además, como la caída de uno trajo la condenación a todos, así la buena acción de uno da vida a todos y los justifica. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. Cuando vino la ley, fue para multiplicar las oportunidades de fracasar, pero por grande que fuera el número de pecados cometidos, la gracia era aún mayor, y así, como el pecado reinó donde hubo muerte, así reinará la gracia para vida eterna gracias a la justicia que es por Jesucristo Señor nuestro. Romanos capítulo 6. ¿Se sigue que debemos permanecer en el pecado para que la gracia tenga mayor alcance? Por supuesto que no. Estamos muertos al pecado, entonces, ¿cómo podemos continuar viviendo en él?
Se os ha enseñado que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. En otras palabras, cuando fuimos bautizados entramos en la tumba con Él y nos unimos a Él en la muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros vivamos una vida nueva. Si en unión con Cristo hemos imitado su muerte, también lo imitaremos en su resurrección. Debemos darnos cuenta de que nosotros mismos hemos sido crucificados con Él para destruir este cuerpo pecaminoso y liberarnos de la esclavitud del pecado. Cuando un cristiano muere, por supuesto, ha terminado con el pecado. Pero creemos que habiendo muerto con Cristo, volveremos a la vida con Él. Cristo, como sabemos, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir jamás. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando murió, murió de una vez por todas al pecado, así que su vida ahora es vida con Dios, y así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no dejéis que el pecado reine en vuestros cuerpos mortales, ni os imponga la obediencia a las pasiones corporales. Porque no debes permitir que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en un arma profana luchando del lado del pecado. Debéis, en cambio, ofreceros vosotros mismos a Dios y consideraros hombres muertos devueltos a la vida. Debéis hacer de cada parte de vuestro cuerpo un arma que luche del lado de Dios, y entonces el pecado ya no dominará más vuestra vida, puesto que vivís por la gracia y no por la ley. ¿El hecho de que estemos viviendo por gracia y no por la ley significa que somos libres para pecar? Por supuesto que no. ¿Sabéis que si aceptáis servir y obedecer a un amo, os convertís en sus esclavos? No podéis ser esclavos del pecado que lleva a la muerte y al mismo tiempo esclavos de la obediencia que lleva a la justicia. Una vez fuisteis esclavos del pecado, pero gracias a Dios os sometisteis sin reservas al credo que os enseñaron. Ustedes pueden haber sido liberados de la esclavitud del pecado, pero solo para convertirse en esclavos de la justicia. Si puedo usar términos humanos para ayudar a vuestra debilidad natural, como en otro tiempo pusisteis vuestros cuerpos al servicio del vicio y la inmoralidad, así ahora debéis ponerlos al servicio de la justicia para vuestra santificación. Cuando erais esclavos del pecado, no sentís ninguna obligación a la justicia, ¿y qué sacaste de esto? Nada más que experiencias que ahora te hacen sonrojar, ya que ese tipo de comportamiento termina en la muerte. Ahora, sin embargo, habéis sido libertados del pecado, habéis sido hechos esclavos de Dios, y obtenéis una recompensa que os llevará a la santificación y a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, el presente dado por Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos capítulo 7. Hermanos, los que habéis estudiado derecho sabréis que las leyes afectan a una persona solo durante su vida. Una mujer casada, por ejemplo, tiene obligaciones legales para con su esposo mientras él vive, pero todas estas obligaciones se extinguen si el esposo muere. Así que, si ella se entrega a otro hombre estando su marido aún vivo, legalmente es adúltera, pero después de la muerte de su esposo, sus obligaciones legales llegan a su fin, y ella puede casarse con otro sin convertirse en adúltera. Por eso, hermanos míos, que por el cuerpo de Cristo ya estáis muertos a la ley, ahora podéis daros a otro marido, a aquel que resucitó de los muertos para hacernos fructíferos para Dios. Antes de nuestra conversión, nuestras pasiones pecaminosas, no dominadas por la ley, fertilizaron nuestros cuerpos para hacerlos dar a luz a la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, liberados por la muerte de nuestra prisión,
libres para servir en el nuevo camino espiritual y no en el antiguo camino de una ley escrita. ¿Se sigue que la ley misma es pecado? Por supuesto que no. Lo que quiero decir es que no debería haber sabido lo que era el pecado excepto por la ley. Por ejemplo, no hubiera sabido lo que significa codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero de este mandamiento se aprovechó el pecado para producir en mí toda clase de avaricias, porque sin ley, el pecado está muerto. Una vez, cuando no había ley, yo vivía, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y morí. El mandamiento estaba destinado a llevarme a la vida, pero resultó ser la muerte para mí, porque el pecado se aprovechó del mandamiento para engañarme, y así el pecado, por medio de ese mandamiento, me mató. La ley es sagrada, y lo que manda es sagrado, justo y bueno. ¿Significa eso que algo bueno me mató? Por supuesto que no. Pero el pecado, para mostrarse en sus verdaderos colores, usó ese bien para matarme, y así el pecado, gracias al mandamiento, pudo ejercer todo su poder pecaminoso. La ley, por supuesto, como todos sabemos, es espiritual, pero yo no soy espiritual, he sido vendido como esclavo al pecado. No puedo entender mi propio comportamiento. No puedo llevar a cabo las cosas que quiero hacer y me encuentro haciendo las mismas cosas que odio. Cuando obro contra mi propia voluntad, eso significa que tengo un yo que reconoce que la ley es buena, y así lo que se comporta de esa manera no soy yo, sino el pecado que vive en mí. Es que no sé de nada bueno que viva en mí, es decir, que viva en mi ser no espiritual, porque aunque la voluntad de hacer el bien está en mí, la ejecución no lo está, con el resultado de que en lugar de hacer las cosas buenas que quiero hacer, hago las cosas pecaminosas que no quiero. Cuando obro contra mi voluntad, entonces, no es mi verdadero yo quien lo hace, sino el pecado que vive en mí. De hecho, esta parece ser la regla, que cada vez que quiero hacer el bien, algo malo viene a la mano. En lo más íntimo de mí mismo amo la ley de Dios, pero puedo ver que mi cuerpo sigue una ley diferente que lucha contra la ley que dicta mi razón. Esto es lo que me hace prisionero de esa ley del pecado que vive dentro de mi cuerpo. ¡Qué desgraciado soy! ¿Quién me librará de este cuerpo condenado a muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En resumen, soy yo quien con mi razón sirvo a la ley de Dios, y no menos yo quien sirvo en mi ser no espiritual a la ley del pecado. Romanos capítulo 8. La razón, pues, por la cual los que están en Cristo Jesús no son condenados, es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús os ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley, a causa de nuestra naturaleza no espiritual, no podía hacer. Dios trató con el pecado enviando a su propio Hijo en un cuerpo tan físico como cualquier cuerpo pecaminoso, y en ese cuerpo Dios condenó al pecado. Él hizo esto para que las justas demandas de la ley sean satisfechas en nosotros, que no nos comportamos como nuestra naturaleza no espiritual, sino como dicta el Espíritu. Los que no son espirituales solo se interesan en lo que no es espiritual, pero los espirituales se interesan en las cosas espirituales. Es muerte limitarse a lo que no es espiritual. La vida y la paz solo pueden venir con la preocupación por lo espiritual. Eso es porque limitarse a lo que no es espiritual es estar en enemistad con Dios. Tal limitación nunca podría y nunca se somete a la ley de Dios. Las personas que solo están interesadas en cosas no espirituales nunca pueden agradar a Dios. Sin embargo, vuestro interés no está en lo no espiritual, sino en lo espiritual, ya que el Espíritu de Dios ha hecho su morada en vosotros. De hecho,
a menos que poseyeras el Espíritu de Cristo, no le pertenecerías. Aunque vuestro cuerpo esté muerto, es a causa del pecado, pero si Cristo está en vosotros, entonces vuestro espíritu es la vida misma, porque habéis sido justificados. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos míos, no es necesario que nos obedezcamos a nosotros mismos que no son espirituales ni que vivamos vidas no espirituales. Si vives de esa manera, estás condenado a morir, pero si por el Espíritu pones fin a las obras de la carne, vivirás. Todo el que es movido por el Espíritu es hijo de Dios. El espíritu que recibisteis no es el espíritu de esclavos que vuelve a traer temor a vuestras vidas, es el espíritu de los hijos, y nos hace clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo y nuestro espíritu dan testimonio unido de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, compartiendo sus sufrimientos para compartir su gloria. Pienso que lo que sufrimos en esta vida nunca puede compararse con la gloria, aún no revelada, que nos espera. Toda la creación espera ansiosamente que Dios revele a sus hijos. No fue por culpa alguna de parte de la creación que se hizo incapaz de alcanzar su propósito, fue hecho así por Dios. Pero la creación aún conserva la esperanza de ser libertados, como nosotros, de su esclavitud a la decadencia, para gozar de la misma libertad y gloria que los hijos de Dios. Desde el principio hasta ahora, como sabemos, toda la creación gime en un gran parto, y no solo la creación, sino todos los que poseemos las primicias del Espíritu, también nosotros gemimos interiormente, esperando que nuestros cuerpos sean liberados. Porque debemos contentarnos con esperar que seremos salvos. Nuestra salvación no está a la vista, no deberíamos tener que esperarla si lo estuviera, pero, como digo, debemos esperar ser salvos, ya que aún no lo somos. Es algo que debemos esperar con paciencia. El Espíritu también viene a ayudarnos en nuestra debilidad. Porque cuando no podemos elegir las palabras para orar correctamente, el Espíritu mismo expresa nuestra súplica de una manera que nunca podría expresarse con palabras, y Dios, que conoce todo lo que hay en nuestros corazones, sabe perfectamente bien lo que quiere decir, y que las súplicas de los santos expresadas por el Espíritu son conforme a la mente de Dios. Sabemos que Dios, volviendo todo a su bien, coopera con todos los que le aman, con todos los que ha llamado conforme a su propósito. Estos son los que Él escogió especialmente desde hace mucho tiempo y los quiso para que fueran imágenes verdaderas de su Hijo, para que su Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. A los que tenía destinados para esto llamó, a los que llamó justificó, y con los que justificó compartió su gloria. Después de decir esto, ¿qué podemos añadir? Con Dios de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Puesto que Dios no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para beneficio de todos nosotros, podemos estar seguros, después de tal don, que Él no rechazará nada de lo que pueda dar. ¿Puede alguien acusar a los que Dios ha escogido? Cuando Dios absuelve, ¿alguien podría condenar? ¿Pudo Cristo Jesús? No. Él no solo murió por nosotros, sino que resucitó de entre los muertos, y allí, a la diestra de Dios, está de pie e intercede por nosotros. Por tanto, nada puede interponerse entre nosotros y el amor de Cristo, aunque estemos atribulados o afligidos, o perseguidos, o faltos de alimento o de ropa, o amenazados o atacados. Como prometen las Escrituras, por causa de vosotros somos masacrados cada día, y considerados como ovejas de matadero.
Estas son las pruebas en las que triunfamos, por el poder de aquel que nos amó. Porque de esto estoy seguro, ni muerte ni vida, ni ángel, ni príncipe, nada que exista, nada por venir, ni poder alguno, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna creada, podrá jamás interponerse entre nosotros y el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos capítulo 9. Lo que quiero decir ahora no es pretensión, lo digo en unión con Cristo, es la verdad, mi conciencia en unión con el Espíritu Santo me lo asegura también. Lo que quiero decir es esto: mi dolor es tan grande, mi angustia mental tan interminable, de buena gana sería condenado y separado de Cristo si pudiera ayudar a mis hermanos de Israel, mi propia carne y sangre. Fueron adoptados como hijos, les fue dada la gloria y los pactos, la ley y el ritual fueron redactados para ellos, y las promesas les fueron hechas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su carne y sangre vino Cristo que es sobre todo, Dios por los siglos de los siglos bendito. Amén. ¿Significa esto que Dios no ha cumplido su promesa? Por supuesto que no. No todos los que descienden de Israel son Israel, no todos los descendientes de Abraham son sus verdaderos hijos. Recuerda, es a través de Isaac que tu nombre se mantendrá, lo que significa que no es la descendencia física la que decide quiénes son los hijos de Dios. Son solo los hijos de la promesa los que contarán como los verdaderos descendientes. Las palabras reales con las que se hizo la promesa fueron: te visitaré en tal y tal tiempo, y Sara tendrá un hijo. Aún más pertinente es lo que se le dijo a Rebeca cuando estaba encinta de nuestro antepasado Isaac, pero antes de que nacieran sus hijos gemelos y antes de que cualquiera hubiera hecho el bien o el mal. Para subrayar que la elección de Dios es libre, ya que depende del que llama, no del mérito humano, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, o como dice la Escritura en otra parte: mostré mi amor por Jacob y mi odio por Esaú. ¿Se sigue que Dios es injusto? Por supuesto que no. Toma lo que Dios dijo a Moisés: tengo misericordia de quien quiero, y tengo piedad de quien quiero. En otras palabras, lo único que cuenta no es lo que los seres humanos quieren o intentan hacer, sino la misericordia de Dios. Porque en las Escrituras dice a Faraón: para esto te levanté, para usarte como medio de mostrar mi poder y hacer que mi nombre sea conocido en todo el mundo. En otras palabras, cuando Dios quiere mostrar misericordia, lo hace, y cuando quiere endurecer el corazón de alguien, lo hace. Me preguntaréis, entonces, ¿cómo puede Dios culpar a alguien si nadie puede oponerse a su voluntad? ¿Pero qué derecho tienes tú, hombre, de interrogar a Dios? La vasija no tiene derecho a decirle al alfarero: ¿por qué me hiciste esta forma? ¿Ciertamente el alfarero puede hacer lo que quiera con el barro? Segaramente le corresponde a él decidir si usará un determinado trozo de arcilla para hacer una vasija especial o una ordinaria. O imagina que aunque Dios está listo para mostrar su ira y desplegar su poder, sin embargo, soporta con paciencia a las personas que lo enojan, por mucho que merezcan ser destruidos. Él lo soporta por causa de aquellas otras personas a quienes quiere tener misericordia, a quienes quiere revelar las riquezas de su gloria, personas que Él había preparado para esta gloria desde mucho antes. Bueno, nosotros somos ese pueblo, seamos judíos o paganos, somos los que Él ha llamado. Eso es exactamente lo que Dios dice en Oseas: diré a un pueblo que no era el mío: vosotros sois mi pueblo, ya una nación que nunca amé, te amo. En lugar de que se les diga: no sois pueblo mío, ahora serán llamados hijos del Dios viviente.
Refiriéndose a Israel, Isaías dijo lo siguiente: aunque Israel tenga muchos descendientes como los granos de arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará, porque sin vacilación ni demora el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra. Como dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ahora seríamos como Sodoma, seríamos como Gomorra. De esto se sigue que los gentiles que no buscaban la justicia, la hallaron igualmente, una justicia que viene de la fe, mientras que Israel, buscando una justicia derivada de la ley, fracasó en hacer lo que la ley requería. ¿Por qué fracasaron? Porque confiaron en las buenas obras en lugar de confiar en la fe. En otras palabras, tropezaron con la piedra de tropiezo mencionado en las Escrituras: mira cómo pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca para hacer tropezar a los hombres. Solo aquellos que creen en Él no tendrán de qué avergonzarse. Romanos capítulo 10. Hermanos, tengo un gran amor por los judíos, y oro a Dios para que se salven. Puedo jurar de su fervor por Dios, pero su celo es extraviado. Al no reconocer la justicia que viene de Dios, tratan de promover su propia idea de ella, en lugar de someterse a la justicia de Dios. Pero ahora la ley ha llegado a su fin con Cristo, y todo el que tiene fe puede ser justificado. Cuando Moisés se refiere a ser justificados por la ley, escribe: los que guardan la ley sacarán vida de ella. Pero la justicia que viene de la fe dice esto: no te digas a ti mismo que tienes que derribar a Cristo como en el texto, ¿quién subirá al cielo?, o que tenéis que resucitar a Cristo de entre los muertos como en el texto, ¿quién descenderá al inframundo? En el lado positivo dice, la palabra, es decir, la fe que proclamamos, está muy cerca de vosotros, está en vuestros labios y en vuestro corazón. Si tus labios confiesan que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Creyendo de corazón seréis hechos justos, al confesar con tus labios te salvas. Cuando la Escritura dice, los que creen en Él no tendrán de qué avergonzarse, no hace distinción entre judío y griego, todos pertenecen al mismo Señor que es bastante rico, sin embargo muchos piden su ayuda, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Pero no pedirán su ayuda a menos que crean en Él, y no creerán en Él a menos que hayan oído hablar de Él, y no oirán de Él a menos que tengan un predicador, y nunca tendrán predicador a menos que sea enviado. Pero como dice la Escritura, los pasos de los que anuncian buenas nuevas son un sonido agradable. No todos, por supuesto, escuchan las buenas nuevas. Como dice Isaías, Señor, ¿cuántos creyeron lo que proclamamos? Así que la fe proviene de la predicación, y la predicación proviene de la palabra de Cristo. Permítanme hacer la pregunta, ¿es posible que no oyeron? De hecho lo hicieron, en las palabras del Salmo, su voz ha salido por toda la tierra, y su mensaje hasta los confines del mundo. Una segunda pregunta, ¿es posible que Israel no haya entendido? Moisés respondió esto hace mucho tiempo: te haré celoso de personas que ni siquiera son una nación, te haré enojar con un pueblo irreligioso. Isaías dijo más claramente: he sido hallado por los que no me buscaban, y me he manifestado a los que no me consultaron, y refiriéndose a Israel continúa: cada día extendía mi mano a un pueblo desobediente y rebelde. Romanos capítulo 11. Permítanme hacer otra pregunta entonces, ¿es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo, israelita, descendiente de Abraham por la tribu de Benjamín, nunca pudo estar de acuerdo en que Dios había rechazado a su pueblo, el pueblo que escogió especialmente hace mucho tiempo.
¿Recuerdas lo que dice la escritura de Elías? ¿Cómo se quejó a Dios por el comportamiento de Israel? Señor, han matado a tus profetas y derribado tus altares. Yo solo quedo y me quieren matar. ¿Qué dijo Dios a eso? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Hoy ha sucedido lo mismo. Queda un remanente, escogido por gracia. Por gracia, notarás, nada que ver con buenas obras, o la gracia no sería gracia en absoluto. ¿Qué sigue? No fue Israel como un todo el que encontró lo que buscaba, sino solo unos pocos elegidos. Al resto no se les permitió ver la verdad. Como dice la Escritura, Dios les ha dado un espíritu perezoso, ojos ciegos y oídos distraídos, y todavía son así hoy. Y David dice, que su propia mesa les resulte una trampa, un lazo y una trampa, que ese sea su castigo, que sus ojos sean heridos irremediablemente ciegos, sus espaldas encorvadas para siempre. Permítanme hacer otra pregunta entonces, ¿han caído los judíos para siempre o simplemente han tropezado? Obviamente, no han caído para siempre. Su caída, sin embargo, ha salvado a los paganos de una manera que los judíos ahora bien pueden emular. Piensa en la medida en que el mundo pagano, se ha beneficiado de su caída y deserción, luego piensa cuánto más se beneficiará de la conversión de todos ellos. Permítanme decirles esto a los paganos: he sido enviado a los paganos como su apóstol, y estoy orgulloso de haber sido enviado, pero el propósito de esto es hacer que mi propia gente tenga envidia de ustedes, y de esta manera salve a algunos de ellos. Ya que su rechazo significó la reconciliación del mundo, ¿sabes lo que significará su admisión? Nada menos que una resurrección de entre los muertos. Toda una masa de pan se santifica si se santifica el primer puñado de masa. Todas las ramas son santas y la raíz es santa. Sin duda algunas de las ramas han sido cortadas y, como renuevos de olivo silvestre, ustedes han sido injertados entre los demás para compartir con ellos la rica savia que produce el mismo olivo, pero aún así, aunque te creas superior a las otras ramas, recuerda que no sostienes la raíz, es la raíz que te sostiene. Dirás, esas ramas fueron cortadas a propósito para permitirme ser injertado. Verdadero, fueron destruidos, pero por su incredulidad, si todavía te mantienes firme, es solo gracias a tu fe. En lugar de enorgullecerte, eso debería asustarte. Dios no perdonó a las ramas naturales, y no es probable que te perdone a ti. No olvides que Dios puede ser tanto severo como bondadoso. Él es severo con los que caen, y es bondadoso contigo, pero solo mientras Él decide serlo. De lo contrario, tú también serás cortado. Y los judíos, si dejan su incredulidad, vuelven a injertarse en tu lugar. Dios es perfectamente capaz de injertarlos de nuevo. Después de todo, si fuiste cortado de tu olivo silvestre natural para ser injertado de forma no natural en un olivo cultivado, será mucho más fácil para ellas, las ramas naturales, volver a ser injertadas en el árbol del que vinieron. Hay una razón oculta en todo esto, hermanos, la cual no quiero que ignoréis, por si creéis saber más de lo que sabéis. Una parte de Israel se ha vuelto ciega, pero esto durará solo hasta que todo el mundo pagano haya entrado, y después de esto el resto de Israel será salvo también. Como dice la Escritura, el libertador vendrá de Sión, él desterrará la impiedad de Jacob. Y este es el pacto que haré con ellos cuando quite sus pecados. Los judíos son enemigos de Dios solo en cuanto a la buena nueva, y enemigos solo por causa de vosotros, pero como pueblo elegido, todavía son amados por Dios, amados por causa de sus antepasados.
Dios nunca retira sus dones ni revoca su elección. Así como vosotros cambiasteis de ser desobedientes a Dios, y ahora gozáis de misericordia a causa de la desobediencia de ellos, así los que son desobedientes ahora, y solo por la misericordia mostrada hacia ustedes, también disfrutarán de misericordia eventualmente. Dios ha encarcelado a todos los hombres en su propia desobediencia solo para mostrar misericordia a toda la humanidad. Cuán ricas son las profundidades de Dios, cuán profundas son su sabiduría y conocimiento, y cuán imposible penetrar sus motivos o comprender sus métodos. ¿Quién podría jamás conocer la mente del Señor? ¿Quién podría ser su consejero? ¿Quién podría jamás darle algo o prestarle algo? Todo lo que existe proviene de Él, todo es por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos capítulo 12. Hermanos míos, pensad en la misericordia de Dios y adoradle, os lo ruego, como es digno de los seres pensantes, ofreciendo vuestros cuerpos vivientes como un sacrificio santo, verdaderamente agradable a Dios. No os modeléis en el comportamiento del mundo que os rodea, sino dejad que vuestro comportamiento cambie, modelado por vuestra nueva mente. Esta es la única manera de descubrir la voluntad de Dios y saber qué es bueno, qué es lo que Dios quiere, qué es lo perfecto para hacer. A la luz de la gracia que he recibido, quiero exhortar a cada uno de ustedes a no exagerar su verdadera importancia. Cada uno de vosotros debe juzgarse a sí mismo sobriamente según la norma de la fe que Dios le ha dado. Así como cada uno de nuestros cuerpos tiene varias partes, y cada parte tiene una función separada, así todos nosotros, en unión con Cristo, formamos un solo cuerpo, y como partes de Él nos pertenecemos unos a otros. Nuestros dones difieren según la gracia que nos ha sido dada. Si su don es el de profecía, entonces utilícelo como le sugiera su fe. Si es administración, úsala para administración. Si enseña, entonces utilícelo para enseñar. Que los predicadores pronuncien sermones, los que dan limosnas den con generosidad, los oficiales sean diligentes, y los que hacen obras de misericordia háganlas con alegría. No seáis simulacros vuestro amor, sino preferid con sinceridad el bien al mal. Amaos los unos a los otros como deben ser hermanos, y tened un profundo respeto los unos por los otros. Trabajad para el Señor con esfuerzo incansable y con gran fervor de espíritu. Si tenéis esperanza, esto os alegrará. No te rindas si vienen las pruebas, y sigue orando. Si alguno de los santos tiene necesidad, compartirás con él, y debéis hacer de la hospitalidad vuestro cuidado especial. Bendecid a los que os persiguen, no los maldigáis nunca, bendecidlos. Gozaos con los que se gozan y entristeceos con los que sufren. Trata a todos con igual bondad, nunca seas condescendiente sino hazte verdadero amigo de los pobres. No te permitas volverte autosatisfecho. Nunca paguéis mal por mal, sino dejad que todos vean que solo os interesan los ideales más elevados. Haz cuanto puedas para vivir en paz con todos. Nunca trates de vengarte, dejen eso, mis amigos, para la ira de Dios. Como dice la Escritura, mía es la venganza, yo les pagaré, promete el Señor. Pero hay más, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, déjalo de beber. Así amontonáis brasas al rojo vivo sobre su cabeza. Resistid el mal y vencedlo con el bien. Romanos capítulo 13. Todos ustedes deben obedecer a las autoridades gobernantes.
Puesto que todo gobierno proviene de Dios, las autoridades civiles fueron establecidas por Dios, y así cualquiera que se resiste a la autoridad se rebela contra la decisión de Dios, y tal acto está obligado a ser castigado. La buena conducta no teme a los magistrados, solo los criminales tienen algo que temer. Si quieres vivir sin tener miedo a la autoridad, debes vivir honestamente y la autoridad puede incluso honrarte. El Estado está ahí para servir a Dios para tu beneficio. Sin embargo, si quebrantas la ley, es posible que tengas miedo. El portar la espada tiene su significado. Las autoridades están para servir a Dios, llevan a cabo la venganza de Dios castigando a los malhechores. Debes obedecer, por lo tanto, no solo porque tienes miedo de ser castigado, sino también por causa de la conciencia. Esta es también la razón por la cual debes pagar impuestos, ya que todos los funcionarios del gobierno son funcionarios de Dios. Sirven a Dios recaudando impuestos. Pagad a cada funcionario del gobierno lo que tenga derecho a pedir, ya sea impuesto directo o indirecto, temor u honor. Evita endeudarte, excepto la deuda del amor mutuo. Si amas a tus semejantes has cumplido con tus obligaciones. Todos los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, etc., se resumen en este único mandamiento. Amarás a tu prójimo como tú mismo. El amor es lo único que no puede dañar a tu prójimo, por eso es la respuesta a cada uno de los mandamientos. Además, sabéis que ha llegado el momento, debéis despertar ahora, nuestra salvación está aún más cerca de lo que estaba cuando nos convertimos. La noche casi ha terminado, pronto será de día. Abandonemos todas las cosas que preferimos hacer al amparo de la oscuridad, armémonos y aparezcamos en la luz. Vivamos decentemente como la gente vive durante el día, sin borracheras, sin promiscuidad ni libertinaje, sin pleitos ni celos. Sea vuestra armadura el Señor Jesucristo, olvídense de satisfacer sus cuerpos con todos sus antojos. Romanos capítulo 14. Si la fe de una persona no es lo suficientemente fuerte, recíbelo de todos modos sin iniciar una discusión. La gente va desde aquellos que creen que pueden comer cualquier tipo de carne hasta aquellos cuya fe es tan débil que no se atreven a comer nada excepto vegetales. Los carnívoros no deben despreciar a los escrupulosos. Por otra parte, los escrupulosos no deben condenar a los que se sienten libres de comer lo que quieran, ya que Dios los ha acogido. No os toca a vosotros condenar al siervo de otro, si está en pie o si cae, cosa de su Señor es, él se mantendrá firme, puede estar seguro, porque el Señor tiene poder para hacer que se mantenga firme. Si un hombre guarda ciertos días como más santos que otros, y otro considera que todos los días son igualmente santos, cada uno debe tener la libertad de tener su propia opinión. El que guarda días especiales, lo hace en honor del Señor. El que come carne también lo hace en honor del Señor, ya que da gracias a Dios, pero entonces el que se abstiene lo hace también en honor del Señor, y así también da gracias a Dios. La vida y la muerte de cada uno de nosotros tiene su influencia en los demás. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, morimos para el Señor, de modo que vivos o muertos seamos del Señor. Esto explica por qué Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Por eso, nunca juzguéis a un hermano ni lo despreciéis, como habéis hecho algunos de vosotros. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, como dice la Escritura, por mi vida es el Señor quien habla, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua alabará a Dios. Es a Dios, por lo tanto,
que cada uno de nosotros debe dar cuenta de sí mismo. Lejos, pues, de juzgaros unos a otros, decidíos no ser nunca causa de que vuestro hermano tropiece o caiga. Ahora sé muy bien, por supuesto, y hablo por el Señor Jesús, que ningún alimento es impuro en sí mismo. Sin embargo, si alguien piensa que un alimento en particular es impuro, entonces es impuro para él. Y si tu actitud hacia la comida molesta a tu hermano, difícilmente te estarás guiando por la caridad. Ciertamente no eres libre de comer lo que quieras si eso significa la caída de alguien por quien Cristo murió. En resumen, no debes comprometer tu privilegio, porque el reino de Dios no significa comer o beber esto o aquello, significa justicia y paz y gozo traído por el Espíritu Santo. Si de esta manera servís a Cristo, agradarás a Dios y serás respetado por los hombres. Así que adoptemos cualquier costumbre que conduzca a la paz y a nuestra mutua mejora. No destruyas la obra de Dios por una cuestión de comida. Por supuesto, toda comida es limpia, pero se vuelve mala si al comerla haces que alguien más se aparte. En tales casos, lo mejor es abstenerse de carne y vino y cualquier otra cosa que pueda hacer que tu hermano tropiece, caiga o se debilite de alguna manera. Aférrate a tu propia creencia, como entre tú y Dios, y considera feliz al hombre que puede tomar su decisión sin ir en contra de su conciencia. Pero cualquiera que coma en estado de duda, es condenado, porque no fue de buena fe, y todo acto hecho de mala fe es pecado. Romanos capítulo 15. Los que somos fuertes tenemos el deber de soportar las angustias de los débiles sin pensar en nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe pensar en su prójimo y ayudarlo a convertirse en un cristiano más fuerte. Cristo no pensó en sí mismo. Las palabras de la Escritura: los insultos de los que os insultan caen sobre mí, se aplican a él. Y, de hecho, todo lo que se escribió hace mucho tiempo en las Escrituras tenía la intención de enseñarnos algo acerca de la esperanza de los ejemplos que dan las Escrituras de cómo las personas que no se rindieron fueron ayudadas por Dios. Y el que nos ayuda cuando no nos damos por vencidos, os ayude a todos a ser tolerantes unos con otros, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, para que unidos en mente y voz deis gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solo puede ser para la gloria de Dios, entonces, que ustedes se traten unos a otros de la misma manera amistosa en que Cristo los trató a ustedes. La razón por la que Cristo se hizo siervo de los judíos circuncisos no fue solo para que Dios pudiera cumplir fielmente las promesas hechas a los patriarcas, era también para que los paganos dieran gloria a Dios por su misericordia. Como dice la Escritura en un lugar: por esto te alabaré entre los paganos y cantaré a tu nombre. Y en otro lugar: alégrense, paganos, con su pueblo, y en tercer lugar: que todos los gentiles alaben al Señor, que todos los pueblos canten sus alabanzas. También Isaías tiene esto que decir: la raíz de Isaí aparecerá y se levantará para gobernar a los paganos, y en él pondrán los paganos su esperanza. Que el Dios de la esperanza os traiga tal gozo y paz en vuestra fe que el poder del Espíritu Santo quitará todo límite a la esperanza. No es que tenga dudas acerca de vosotros, hermanos míos, por el contrario, estoy bastante seguro de que estáis llenos de buenas intenciones, perfectamente instruidos y capaces de aconsejaros unos a otros. La razón por la cual les he escrito, y les he dicho algunas cosas con mucha fuerza, es para refrescarles la memoria, ya que Dios me ha dado esta posición especial. Él me ha constituido sacerdote de Jesucristo, y debo llevar a cabo mi deber sacerdotal llevando la buena nueva de Dios a los paganos, y así hacerlos aceptables como ofrenda, santificada por el Espíritu Santo.
Creo que tengo alguna razón para estar orgulloso de lo que yo, en unión con Cristo Jesús, he podido hacer para Dios. Lo que me atrevo a hablar, por supuesto, es solo lo que Cristo mismo ha hecho para ganar la lealtad de los paganos, usando lo que he dicho y hecho. Por el poder de señales y prodigios, por el poder del Espíritu Santo. Así, durante todo el camino, desde Jerusalén hasta Ilírico, he predicado la buena noticia de Cristo al máximo de mi capacidad. Sin embargo, siempre he tenido como regla inquebrantable nunca predicar donde el nombre de Cristo ya ha sido oído. La razón de esto fue que no tenía ningún deseo de construir sobre los cimientos de otros hombres. Por el contrario, mi principal preocupación ha sido cumplir el texto. Aquellos a quienes nunca se les ha hablado de él lo verán, y aquellos que nunca han oído hablar de él lo entenderán. Esta es la razón por la cual me he impedido visitaros tanto tiempo, aunque desde hace muchos años he anhelado visitaros. Ahora, sin embargo, como no tengo más trabajo que hacer aquí, espero verte camino de España y, después de disfrutar un poco de tu compañía, completar el resto del viaje con tus buenos deseos. Primero, sin embargo, debo llevar un presente de dinero a los santos en Jerusalén, ya que Macedonia y Acaya han decidido enviar una generosa ofrenda a los pobres entre los santos de Jerusalén. Una contribución generosa como debe ser, ya que en realidad es el pago de una deuda. Los paganos que comparten las posesiones espirituales de esta pobre gente tienen el deber de ayudarlas con las posesiones temporales. Así que cuando haya hecho esto y entregado oficialmente lo que ha sido recaudado, partiré para España y los visitaré en el camino. Sé que cuando llegue a vosotros llegaré con ricas bendiciones de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y el amor del Espíritu, que me ayudéis en mis peligros, orando a Dios por mí. Orad para que pueda escapar de los incrédulos en Judea, y que la ayuda que llevo a Jerusalén sea aceptada por los santos. Entonces, si Dios quiere, me sentiré muy feliz cuando venga a disfrutar de un tiempo de descanso entre vosotros. Que el Dios de paz esté con todos vosotros. Amén. Romanos capítulo 16. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Dadle, en unión con el Señor, una acogida digna de santos, y ayudadla en todo lo que necesite. Ella ha atendido a mucha gente, incluido yo mismo. Saludos a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que se arriesgó a morir para salvar mi vida. No soy el único que les debe una deuda de gratitud, todas las iglesias entre los paganos también la tienen. Mis saludos también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludos a mi amigo Epeneto, el primero de los regalos de Asia a Cristo. Saludos a María que tanto trabajó por ti, a los destacados apóstoles Andrónico y Junias, mis compatriotas y compañeros de prisión que se hicieron cristianos antes que yo, a Ampliato, mi amigo en el Señor, a Urbano, mi colaborador en Cristo, a mi amigo Estachis, a Apeles que tanto ha pasado por Cristo, a todos los que pertenecen a la casa de Aristóbulo, a mi compatriota Herodión, a los de la casa de Narciso que pertenecen al Señor, a Trifena y Trifosa, que trabajan duro para el Señor, a mi amiga Persis que tanto ha hecho por el Señor, a Rufo, siervo escogido del Señor, y a su madre, que también fue madre para mí. Saludos a Asíncrito, Flegón, Hermes, Patrobas, Hermas y todos los hermanos que están con ellos, a Filólogo y Julia, Nereo y su hermana, y Olimpas y todos los santos que están con ellos. Salúdaos los unos a los otros con ósculo santo. Todas las iglesias de Cristo envían saludos. Os ruego, hermanos,
que os cuidéis de cualquiera que provoque tribulaciones o ponga dificultades a la doctrina que os han enseñado. Evítales. Las personas así no son esclavos de Jesucristo, son esclavos de sus propios apetitos, confundiendo a los simples con sus argumentos piadosos y persuasivos. Tu fidelidad a Cristo, de todos modos, es famosa en todas partes, y eso me hace muy feliz por ti. Solo espero que tú también seas sabio en lo que es bueno e inocente en lo que es malo. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Te saluda Timoteo, que trabaja conmigo, también mis compatriotas, Jason y Sosipater. Yo, Tercio, que escribí esta carta, os saludo en el Señor. Saludos de Gayo, que me agasaja, y de toda la iglesia que se reúne en su casa. Erastus, el tesorero de la ciudad, envía sus saludos, también lo hace nuestro hermano Quartus. Gloria a aquel que puede daros la fuerza para vivir según la buena noticia que predico, y en la cual anuncio a Jesucristo, la revelación de un misterio guardado en secreto por los siglos de los siglos, pero ahora tan claro que debe ser transmitido a los paganos en todas partes para llevarlos a la obediencia de la fe. Esto es solo lo que las Escrituras han predicho, y todo es parte de la forma en que el Dios eterno quiere que sean las cosas. Solo Él es sabiduría, dadle, pues, gloria por medio de Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén.